Espera, ¿estáis un poco sucios? Buenos días. Estamos de vuelta. Llevamos un mes de viaje a caballo y volvimos antes de ayer. Sí. Bueno, como comprenderéis, cuando hemos estado de viaje no hemos podido editar vídeos ni nada, simplemente hemos estado grabando un montón de vídeos y tenemos todos los vídeos y ahora nos toca empezar a editarlo todo, procesar todos esos vídeos y poder subirlos. Antes de eso, para que no se nos pase este momento, queremos enseñaros lo que nos hemos encontrado al volver después de estar un mes fuera, que ha estado encargado el amigo Mike, y durante el próximo mes estaremos subiendo vídeos del viaje a caballo, pero también a ver si nos podéis aconsejar qué preferís a la hora de subir vídeos, si preferís que los subamos todos los vídeos del viaje a caballo todos seguidos o ir intercalando con vídeos a tiempo real, porque todos los vídeos que hemos subido el último mes no son vídeos a tiempo real. Lo que hicimos fue grabar bastantes vídeos e ir subiéndolos a medida que tocaba mientras estábamos de viaje. Y ahora ya estamos de vuelta y si empezamos directamente a subir vídeos del viaje durante un mes, pues ya serían 2 meses sin vídeos a tiempo real aquí en la finca. Entonces, bueno, para eso queremos hacer este vídeo, para enseñaros cómo está El personal. el personal, la huerta, el huerto tour lo subiremos la semana que viene. Eso, ¿qué preferís? ¿Que vayamos subiendo vídeos a tiempo real durante este mes intercalados con los vídeos del viaje o solo el viaje? Yo creo que será mejor ir intercalando. Sí. Pero bueno, decirnos lo que preferís y vamos aquí a dar de comer a todos. Están las yeguas. Y ahora os contamos un poco cómo se encuentran después de casi 500 kilómetros. Y bueno, os vamos a enseñar todos. Está aquí Emero, Esmeralda no está, ahora os contaremos qué pasa con Esmeralda y todo un poco. Y los nuevos miembros. Y todos los nuevos miembros que han aparecido mientras no estábamos. Vamos. Como veis, tienen cara de guerreras, están llenas de picaduras, de mosquitos y tábanos en la cara, pero ya se les están curando. Y la condición corporal ha disminuido. En la última semana de viaje había muy poco pasto y el pasto que había estaba muy seco y además estábamos en la zona de dehesa, que es todo de ganadería, entonces estaba todo vallado. No había pues eso, no teníamos mucho pasto para ellas y era pasto de baja calidad y tampoco teníamos pienso. Me han manchado. Claro, antes de partir queríamos pesarlas en la báscula de la cooperativa, pero la báscula no funcionaba, entonces no pudimos pesarlas. Pero a simple vista, Diana siempre ha sido más huesuda, pero se le nota aquí que le falta grasilla bajo la piel. Pero se nota sobre todo a Afrodita, que siempre ha sido más redonda. Si la miras desde aquí, ya se le nota aquí el tejadito, se le notan las caderas que nunca se las he visto. Pero de todas maneras, si la miras desde atrás, está frondosa de culo. Claro, y ahora tenemos algo de pasto, pero el pasto está un poco seco ya ha florecido y está haciendo semilla, ya no está tan verde y tierno y lleno de azúcares. Así que las sacaré a pasto, pero les voy a dar pienso por las mañanas antes de sacarlas a pastar. Les he preparado un poco de pienso ayer y llegaron muy contentas de ver a Alazán. Y yo creo que estuvieron con una manada de caballos los últimos días. Y yo creo que les hizo bien, porque se portan mucho mejor con Alazán.
Esos son los pollitos de los huevos de colores. Creo que hay 7 o 8, que ya les han salido todas las plumas y están súper grandes. Están muy lindos. Luego, no sé si os acordáis, antes de irnos, que habíamos encontrado unos nidos de gallina miniatura en el cuarto de los piensos. Pues salieron hace un par de días y realmente había 3 nidos y hemos tenido como que juntar a todos los pollitos y hemos dejado 2 madres que estaban incubando juntas y bueno, ahora ellas 2 se han quedado con todos los pollitos. No sé si había 10, 11, 10 o 12 pollitos tienen ahora entre las 2, os voy a enseñar. Ahí está Emero. Además nos acaba de llamar mi madre que dice que Esmeralda está por ahí comiendo. Mírala, ahí está. Chicos, sospechamos, porque mientras no estábamos, mi madre encontró un huevo de pavo real. Sospechamos que Esmeralda está incubando, pero no hemos encontrado el nido ni nada. No quiere que sepamos dónde está. Hola, Esmeralda. Hola, Piwi. Hola, bonita. ¿Nos ha echado de menos? ¿Qué tal, Nelson? Yo no pensaba que los pavos reales tenían esa capacidad, digamos, de echar de menos a alguien. Pero Emero, el día que llegamos, se me subió al hombro. Estaba como queriendo subirse encima mío, no como para atacarme, simplemente quería estar encima mío. ¡Hola! Lleva todo el rato intentando subirse. ¿Te has asustado, claro? No. Me ha echado de menos. Te digo yo, me ha echado mucho de menos. Ahí. Sí, que me pica. Al final no te va a picar, está mirando para arriba. Y me sigue a todos lados. Esmeralda ya se ha ido por ahí. Se va corriendo. ¡Ay! Emero, ¿por qué me atacas? Emero, por favor, compórtese. Que se esté revolcando así me hace pensar aún más que está incubando, porque con las gallinas hacen lo mismo. Cuando llevan muchos días incubando, se levantan y claro, están, bueno, pues digamos sucias y quieren bañarse y se revuelcan en la tierra. Está incubando seguro. ¿Podéis creer que a lo mejor tenemos pavitos este año? Esos son los pollitos que han salido del cuarto de los piensos, los pollitos miniatura. Realmente nosotras tenemos un buen sistema cuando estamos aquí y cuando vienes todos los días y sabes más o menos el comportamiento de los animales en primavera, que siempre están buscando un sitio donde poner huevos y hacer un nido, y cuando quitas huevos van buscando otros nidos, cada vez más y más escondidos. Era de esperar que a Mike le apareciera un nido con pollitos y este ha sido uno de ellos. En el cuarto de pienso siempre aparece alguno que se nos escapa. Miniatura. Sí. Los miniaturas se pueden meter ahí. Mira, Esmeralda ya ha desaparecido por ahí, a ver si encontramos el nido. Bueno, otra cosa que ha ocurrido mientras estábamos fuera. Emero, por favor, no me ataque. Quita, quita. Realmente la obsesión que tiene por la cámara es increíble. Bueno, en los últimos días antes de volver, mi madre me dijo que el agua estaba turbia aquí en la fuente. Y luego el último día antes de volver me dijo que había visto algún pez muerto. Si se te muere un pez, uno bueno, pero había visto unos cuantos. Y bueno, si se mueren unos cuantos peces es que tienes un problema con el agua. Bueno, yo creo que si hubiéramos vuelto, no sé, 2, 3 días, una semana más tarde, probablemente se nos habrían muerto todos los peces, porque el día que volvimos creo que encontramos como 10 peces muertos. Al día siguiente, otros más.
bueno, lo que he estado haciendo es vaciar y rellenar, oxigenar, airear el agua durante 3 días seguidos. Creo que no he vaciado del todo de una y llenarlo todo de agua nueva de una, porque eso puede también ser un shock para los peces, y también puede ser crear un desequilibrio en el agua, porque el agua ya tiene todas sus bacterias y microorganismos que están manteniendo el equilibrio en el agua, y si empezáramos de nuevo pues podría ser más problemático. Pero bueno, lo que he estado haciendo es vaciar por aquí, vaciando la fuente de arriba, y rellenar. Ahí ese tubo está rellenando y está recirculando, cogiendo agua limpia y vieja del fondo, subiéndola arriba, vaciando de arriba y llenando agua limpia abajo. Y además he tenido encendido el aireador muchas horas, para intentar oxigenar bien el agua. Si el agua está bien oxigenada, es difícil que aparezcan y se establezcan y invadan las bacterias patógenas, las malas, vaya. Queremos que estén sobre todo las buenas, y las buenas les gusta el oxígeno. Entonces tienes que tener el agua bien oxigenada. Yo creo que aquí lo que ha pasado es una combinación de varias cosas. Uno, que no hemos estado renovando el agua todo lo que deberíamos, porque el agua aquí no se va realmente a ningún lado. La manera en la que se va el agua es por evaporación, y cuando el agua se evapora, solo se evapora el agua, deja atrás todas las sales. Entonces, claro, con el tiempo de evaporar y solo rellenar con agua, pero no vaciar, se acumulan las sales, y esa acumulación de sales pues bueno, puede ser muy perjudicial para los peces y para todo. Además, yo creo que tenemos no suficientes plantas para la cantidad de peces que tenemos, con lo cual tenemos que trabajar eso, meter más plantas. Y por otro lado, cuando hace calor, la temperatura hace que el oxígeno se disuelva peor en el agua. Cuanto más temperatura, más difícil es que se disuelva el oxígeno en el agua. Con lo cual, con el calor y que no habían estado encendiendo el aireador muy a menudo, y la concentración de sales, pues bueno, ha habido una crisis aquí en la fuente, pero ya se ha solucionado. Hoy no se ha muerto ningún pez, pero aún así estoy vaciando y voy a rellenar una vez más hoy, pero creo que entonces ya estaremos bien y bien encaminados. Bueno, vamos a ir a los patos. Las ocas habían hecho un nido, pues ese nido ha salido. One, two, there's 6. There's one just coming out. Just coming out of the egg now. Oh, yes. I know. Good morning. Well, look, here's the little goslings. There's 7. I thought there was only 6. But they look very fluffy and happy and healthy. So all is well. Y ha salido muy bien. Creo que salieron, todos los huevos que tenía han salido. Un total de 7 oquitos chiquititos, súper lindos. Y bueno, os voy a enseñar también los oquitos que teníamos ya antes, que están enormes, casi ni se les reconoce. Están aquí esperando a que les dé de comer. Lo dicho, las ocas son bastante... no quieren que me acerque mucho a ellas, con lo cual ya están huyendo, pero bueno. Esos dos son los oquitos que incubó esa pata negra. Bueno, no sé hace cuánto ya, pero ¿habéis visto lo grandes que están? La pata negra ya se ha desentendido de ellos. Y sí que es verdad que el pobre Mike le ocurrió algo que nos ha pasado a nosotras más de una vez, que uno de los oquitos se quedó enganchado aquí en este cercado eléctrico, y el pobre no pudo salir y se murió. Pero bueno, quedan 2, y a ver si os puedo enseñar al oquito El primero que salió. El primero que Está salió, enorme. que también está súper grande. Casi ni se le reconoce. Casi ni se reconoce. Está enorme. Está enorme. Se le reconoce porque tiene el cuello un poco todavía de bebé. Sí. Kiwi.
Lo bueno de que salgan oquitos es que como que une a la manada o al... ¿Cómo se llama un grupo de pájaros? A la bandada. Bueno, me entendéis. Teníamos 2 grupos antes, se habían... Pues a este mismo. Se habían separado, se habían dividido y ahora después de tener a todos estos niños pues se han unido todos juntos otra vez, lo cual da gusto verlos a todos juntitos y cómo protegen a los pequeños, es muy bonito. Ahora lo que voy a hacer, ya que estamos aquí en el vergel, es cosechar unos albaricoques que están ahora maduros y listos para comer. No ha sido un buen año para el vergel, para los frutales del vergel. Ha sido mi culpa, sobre todo, porque les hice un tratamiento de cobre, porque vi que tenían un poco de hongos y eso, y les hice un tratamiento de cobre, pero el tratamiento de cobre se debe hacer cuando están en reposo o por lo menos después de florecer y cuando ya ha cuajado el fruto. Bueno, yo lo hice para muchos frutales cuando estaban en flor, total, que la flor se cayó. Aprendan de mis errores. Y mira que lo sabía, pensé, no voy a fumigar a los que tienen flor. Y luego fui y lo hice. Total, que tenemos muy poca fruta este año, pero bueno, espero que por lo menos de no tener fruta, los frutales como que, que se desarrollen bien este año. Y a ver si el año que viene es nuestro año de fruta. Estos hay que comer. Ah, pues sin ningún problema. Con gusanito. Como debe ser. Hay más, ¿eh? Ya. Pero está bien rico. Huevos de pato, albaricoques. Otra cosa que también hay aquí en el vergel son peras sanjuaneras o peritas de San Juan, que son peras que no es que se hayan quedado pequeñas, este es el tamaño que tienen y te los comes de un bocado. Bueno, vamos a ir hacia casa. ¿Les has contado sobre la baja de mi macho reproductor? También otra baja que hemos tenido, nuestro pato macho chocolate, o sea, de color marrón, ha caído. Parece que habían estado peleándose los machos y al final separaron al macho marrón, que era como el más débil. El más débil y el que estaba por debajo de todos. Lo metieron donde los caballos y luego parece que otro macho se escapó también y lo metieron ahí, se pegaron y al final el tío pues no. Y también quiero decir, Mike ha estado moviendo a los patos como un campeón todas las semanas y también ha tenido problemas de que se les han escapado los patos de vez en cuando. We woke up in the morning and there were 6 ducks out. So, had to corral the ducks back in. All good. I got this duck that's supposed to be somewhere else. So I managed to catch this sucker. And now, I think there's more escapee ducks. This duck thing is a big deal. So I got a net. I'm going to try catching it with a net this time. And someone's going to help me, right? Yes. Bueno, deberíamos tener 6 hembras blancas y solo localizo 4. Con lo cual yo creo y sospecho que 2 patas le han debido escapar y han puesto huevos por ahí. O sea que puede ser que en las próximas semanas de repente aparezcan un par de patas con huevos. Bueno, que no, ya no, con patitos. Pero yo quiero pediros también a los que os hemos vendido patos, sobre todo los que habéis comprado patos marrones, si os ha salido algún macho marrón, si os sobra, os podéis poner en contacto con nosotras, por favor, porque estoy en busca de macho marrón.
y eso, os lo agradecería mucho. Muchas gracias. Qué bonito esto. Vale, otra cosa, que estábamos aquí justo, ahí tenemos el Guadarnés, y estábamos preparando todo para irnos, se nos había metido un enjambre aquí en el Guadarnés. Bueno, Mike, como un campeón, yo le indiqué cómo había que hacerlo, nunca ha lidiado con abejas antes en su vida y como principiante lo hizo súper bien con mis indicaciones y yo estaba aquí. Entonces pudimos mover el enjambre a donde queríamos que estuviera. Do you want gloves, Mike? Noisy in here. Oh yeah, there's a lot in there. Big butts? Yeah. Okay. Ooh. Now show me on this side. Found her. Alright. Do it again. Okay, fantastic. Now move that box and put this on. Alright. Just put it right there so we can watch. Okay. Pues bueno, un par de días más tarde seguía viendo muchas abejas ahí, estaba Mike muy confuso, no sabía qué estaba pasando. Total, que ya él solo por su cuenta, cuando nosotros estábamos de viaje, encontró que había otro enjambre ahí dentro y él solo lo movió. Estoy muy orgullosa de él. Eso sí, aún no ha mirado las colmenas después de haber metido los enjambres, pero dice que le hace ilusión ir conmigo cuando vaya, o sea que ya en otro vídeo os enseñaremos ya las colmenas dentro. Pero el caso es que tenemos 2 colmenas. Sí, ya vas a poder empezar a hacer vídeos de Ya abejas otra vez. Sí, llevamos 2 años sin abejas y realmente este año pensé, joder, estaría bien tener colmenas, pero realmente no tengo tiempo. Y si el enjambre hubiera caído en cualquier otro sitio, probablemente lo habría dejado, pero el enjambre cayó en el garaje. Cayó en las... Sí, además cayó dentro de las cajas de las colmenas que tengo en el garaje, con lo cual, o sea, era como que no podía Era una señal divina que no podías ignorar. no podía ignorarlo, o sea que nada, tenemos 2 colmenas. Bueno, realmente yo no estaba preparada para recibir abejas porque, bueno, he de admitir que después de que colapsaran mis colmenas hace 2 años, no limpié las colmenas, no limpié los cuadros y, claro, de haber estado el enjambre en otro sitio, o no lo habría cogido o por lo menos no estarían dentro de las cajas y podría haber limpiado los cuadros, limpiado las cajas para meter ahí a las abejas. Pero bueno, los cuadros y las cajas estaban sucias. Los primeros meses después de coger un enjambre son cruciales para que la colmena se desarrolle bien y eso, y yo no he estado y Mike tampoco sabía qué hacer. Entonces, bueno, durante el próximo mes voy a estar mirando a las colmenas, voy a intentar limpiar las cajas como pueda, estando las abejas dentro, los cuadros, no lo sé, ya iré viendo. Pero una de ellas estoy viendo que tiene bastantes hormigas y cuando hay hormigas es una mala señal porque quiere decir que no están pudiendo, digamos, proteger su colmena y nada, que cosas de la vida, que hay que encargarse ahora de las abejas y con suerte salen adelante y sobreviven esta temporada y el invierno y más tiempo. Ahora los caballos ya habrán desayunado y va a traer Anika aquí a los caballos, que este es el paddock que ha montado Mike. Hola, chicas. Finca La Maica here. Thought we'd tackle moving the horse paddock. It was here, and now we moved it
behind. So another little tip that I found out is that the frickin' rope tangles up pretty easy. Before I know it, I had such a mess that it took me at least an hour to untangle the rope to put it back. So I'm gonna change the paddock again. This time I hope that I don't get tangles. I've created a Finca La Mica quad bike, and you know, I'm getting lazy, I guess. So I put all the stakes in here. You see, these are the stakes to make the paddock. This is the watering trough. Here, this is hose. This right here, very important. This is salt for the water. Of course, rope. I have no idea how many stakes, so I took them all. That way, I don't have to go back. This is how we do it. Oh yeah. Haha! Part one, so far. I still have to deal with the tangle issue. And there you have it. It's not so straight. That's okay. Two pretty major tangles. The test of patience, you know. Ciao, chicas! Qué tranquilonas se han vuelto, ¿eh? Bueno, siempre hay más cosas que enseñaros. El olivar no he ido aún, voy a ir esta tarde y ya os lo enseñaremos en otro vídeo, pero nada, espero que hayáis disfrutado de este vídeo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Take your stick.